Ahora los martes, Wonder Woman vigila tu cartera. Patricia Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de volver a la carga. Encantada estás a pesar de la inteligencia artificial, porque en el cruce de colaboradores todos nosotros nos hemos puesto a hablar de la inteligencia artificial. ¿Cuánto sabe de nosotros? ¿Qué información tiene? ¿Cómo nos condiciona? Y la de cosas que pueden ocurrir con la inteligencia artificial. Tú serás una experta también en el comportamiento de la inteligencia artificial. Nosotros estamos estudiando desde su fin muchísimo la inteligencia artificial, sobre todo en lo que impacta a lo que se llama la digitalización de la economía y cómo impactan los mercados y cómo condiciona también, por ejemplo, de un tema que hablamos mucho y que hoy también hablaremos, seguros. Los seguros, de eso vamos a hablar. La inteligencia artificial está permitiendo que los seguros tarifiquen de una manera, pero si tú la inteligencia artificial la programas de tal manera que utilizas los datos que hay en el sistema, los datos que hay en el sistema tienen sesgos. Por ejemplo, claro, la mayoría de los datos son de varones caucásicos, europeos o americanos. Entonces estás dejando fuera al resto de la población mundial y te puede suceder que por la inteligencia artificial no te den a lo mejor un seguro de salud porque no perteneces al grupo mayoritario y entonces la inteligencia artificial considere que vas a salir más caro. Este tipo de cosas, y de esto hay grupos de trabajo en Europa para evitar exclusiones, discriminaciones, llamémoslas por su nombre, por sesgos que pueda tener la inteligencia artificial. Bueno, y las compañías de seguro que gracias a la inteligencia artificial puedan saber que hace 15 años tuviste un problema de corazón. Por ejemplo. Estás totalmente recuperado, pero lo interpreta de otra manera, como una persona que aporta mayor riesgo. O cosas que hemos visto hace relativamente poco, no sé si os acordáis que en centros comerciales te hacían una foto de la retina y había gente que estaba como muy encantada con lo de la foto de la retina y en realidad muchos expertos avanzaban que el ojo también da datos de salud y que tú estabas dando tus datos y vete tú a saber lo que hacían con esos datos. Entonces tú imagínate que de ahí se extrae pues que la gente que tiene los ojos de determinado color es más propensa a tal o cual enfermedad. Pues ya tienes otra exclusión. Bueno, otro día seguiremos hablando de esta cuestión. Luego más tarde haremos referencia a la huella digital, lo difícil que es borrarte. No digo totalmente, de manera completa, toda la información, sino determinadas cosas que tú no quieres que aparezcan. Efectivamente. O que forman parte de tu pasado y que a lo mejor no te apetece que ya estén ahí. Para eso habría que renunciar al síndrome de la luciérnaga, que nosotros somos un poco de eso. ¡Ah! La inteligencia artificial. Y ahí que vas, ¿no? Y luego ahí es que ahora se ha cogido, tiene mi número, tiene el otro, claro. Si es que le has dado todo, ¿no? Claro. Se lo has dado tú y además por gusto. sin bueno, pero ese es el juego, a ese sometimiento es en el que estamos. Pero hoy vamos a hacer referencia a... Hace un momento debatíamos sobre los devastadores incendios en nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a relacionar con el consumo? Bueno, vamos a hacer una serie de reflexiones sobre qué se hace a partir de ahora, sobre el cambio climático, sobre cómo reaccionamos. ¿Tú quieres empezar hoy con esta cuestión? Sí, porque yo creo que después de este verano y en este primer programa teníamos que retomar un poco, intentar extraer algunas lecciones de cosas que se hayan podido aprender y a ver si nos hacen caso y a nivel estatal, autonómico y local se ponen de acuerdo y trabajan para nosotros que somos los que pagamos los impuestos. Nosotros tenemos que asumir que realmente el verano que hemos tenido, pues desgraciadamente probablemente no sea el último, ¿no? Y que en este sentido el ámbito asegurador, las compañías de seguros lo saben perfectamente. Te doy un dato que mucha gente no lo sabe. El Consorcio de Compensación de Seguros se creó en 1954. ¿Para qué se crea el Consorcio de Compensación de Seguros? Pues para cubrir riesgos extraordinarios que escapan a las aseguradoras, fenómenos naturales, inundaciones, terremotos, etcétera. Para eso se crea, es decir, desde 1954, estamos hablando ya de 70 años, todos los españoles cuando contratamos un seguro estamos pagando una pequeña parte de la prima, va directamente a cubrir el riesgo de fenómenos naturales. Es decir, que los seguros llevan asegurando ese riesgo 70 años, al menos en España, que no es poco. Ejemplo, la Dana de Valencia, que como bien sabéis, con los seguros, esto es una regla que yo repito mucho, si el agua viene de arriba te lo cubre tu aseguradora, si viene por abajo es el consorcio.
Es la regla. Por arriba el seguro, por abajo el consorcio. La DANA venía por abajo, le tocó al consorcio. Aquí la DANA impactó en la economía nacional un 2%, aproximadamente 32.000 millones de euros, que muchos de ellos fueron cubiertos por el consorcio. El consorcio tuvo récord, 250.000 solicitudes, algo totalmente sin precedentes. Y el balance del consorcio se ha visto reducido en un 30%, lo que supone que, según los expertos, solo 3 eventos similares podrían agotar todo el dinero que tenemos ahorrado en el consorcio. ¡Qué barbaridad! Si tuviéramos 3 DANAs, nos quedaríamos sin dinero que llevamos 70 años guardando. Bueno, Ojo. con estos datos así, debemos tener y pensar en eventos climáticos de todo tipo. Por ejemplo, nuestro campo sabe muy bien de esto, imagino. El campo lo sabe. El campo es uno de los sectores que vive en primera persona cualquier estrago y ocasiona muchísimas pérdidas económicas. En nuestro país, concretamente, el seguro agrario que existe tiene que cubrir año tras año por cambio climático. Se estima que del orden de 550 millones de euros al año, porque las sequías es un impacto que tiene mucho en el campo, por ejemplo, o granizadas, o gotas frías, todo este tipo, ¿no? Donde, por ejemplo, en algo que nos gusta muchísimo, el vino, ¿no? La superficie de viñedos de alta calidad, que tan importantes para nosotros, se ve afectada. Variedades de olivo, que también es muy importante en nuestro país. El rendimiento del trigo. Y también, como no, si desaparecen, por ejemplo, las de esas encinas, si se ven afectadas, pues tenemos menos jamoncitos ricos de bellota. Esto pasa, no me extiendo más, pero el impacto económico es brutal. Mira, seguimos con la actualidad, con las cosas que han pasado en los últimos meses, en este verano. La factura que nos deja los incendios no es ninguna broma. No es ninguna broma y, de hecho, tanto... Y no solamente para el consorcio de seguros. No, aquí además los incendios no los cubre el consorcio, los incendios los cubre las compañías aseguradoras. Y aquí tenemos el problema precisamente de que el que no tenga seguro tiene que tirar solo de ayudas del gobierno. Por eso hoy es importante también que hablemos de la importancia de tener seguros, ¿no? El triste balance que tenemos después de este verano son 400.000 hectáreas calcinadas y pérdidas económicas que se calculan del orden de 600 millones de euros. Estamos hablando de que hemos tenido 93 incendios en total, unas cifras que realmente asustan. Yo creo que a nivel individual sí que podríamos tomar decisiones, como es, pues, por ejemplo, contratar determinados seguros que nos cubran ante determinadas incidencias, ¿no? Por ejemplo, los incendios, que no son solo un problema de quienes viven en zonas rurales o forestales, nos afecta a todos, y como consumidores también deberíamos entender que nuestro estilo de vida pues debería cambiar en según qué casos, para pues ahorro de agua, limpieza de los montes, tantas cosas que se ha hablado todo este verano y que tampoco quiero repetir. Pero, ejemplo, para que la gente lo vea, ¿no? Viviendas. Por ejemplo, cuando tuvimos el volcán de La Palma, uno de los datos que más nos asustó, lo recuerdo, y que el gobierno y también la comunidad autónoma tuvo que poner dinero, es que solo el 40% de las viviendas de Palma estaban aseguradas, solo el 40%, es decir, la gente perdía su casa y el 60% no tenía más dinero que el que le diera el gobierno. En este caso, yo he mirado los datos de la memoria de la UNESPA para ver qué porcentaje de asegurados estaban en las regiones donde ha habido más incendios. Y lo que nos tenemos que quedar aquí es el dato que el promedio nacional es el 79,5%. ¿Eso es alto? Eso es alto, es casi el 80%. No hay país europeo que tenga tanto seguro de la vivienda, y eso en parte es porque casi todos tenemos hipoteca y es obligatorio. Y va vinculada a la hipoteca. Obligatorio. Pero si ahora descendemos a los sitios donde ha habido incendios, verás, en lugar del 80%, en Orense el 60%, León el 74%, Zamora el 64%, Cáceres el 60%. Es decir, que pues casi el 40% de las zonas calcinadas hay viviendas que no tienen seguro y que solo van a tener que acogerse, solo van a poder acogerse a las ayudas que les dé el gobierno o la comunidad autónoma. Y una cosa muy importante que hay que recordar y refrescar a los oyentes, a los porfineros y porfineras. Todos tenemos, yo creo que la inmensa mayoría, tenemos un seguro del hogar obligatorio, vinculado en la mayoría de las ocasiones a la firma de la hipoteca. No cubre el incendio.
Sí, este seguro sí cubre el incendio. Sí que lo cubre, sí que lo cubre. No lo cubriría en casos en los que se demostrase que ha habido dolo, por ejemplo, que tengas un mal mantenimiento de la electricidad y tal. Pero un incendio como este sí que lo cubre. ¿Y qué es lo que cubre? Esto es lo que tenemos que ver. Porque mucha gente no lo sabe y es bastante, nos cubre bastante. Nos cubre los daños materiales directos de la vivienda y el contenido de muebles, etcétera. Pero en un porcentaje... Nos lo cubre hasta donde tengamos asegurado, que eso también es verdad que muchas veces por ahorrarnos dinero en la prima nos olvidamos de las cuantías que estamos asegurando. Y el seguro, la regla del seguro es ojalá no lo necesites nunca, pero cuando lo necesitas te das cuenta que lo barato te va a salir caro porque no tienes cubierto mucho. Pero cosas que cubre también, gastos asociados a la extinción del fuego, como el salvamento de bienes o el desescombro. Si hay una esta palabra nunca me sale, ¿tú la sabes decir? Inhabitabilidad. Inhabitabilidad. Ahora. Tú lo dices mejor que yo. Bueno, en resumen, que no puedas estar en tu casa temporalmente, pues te puede cubrir un alquiler o un hotel o incluso si tú tenías alquilada esa casa, la pérdida del alquiler porque ya no vas a recibir ese ingreso, ¿no? Ahora, tenemos que distinguir entre continente y contenido, ¿no? No es lo mismo la casa, la estructura, que los muebles que tienes dentro. Y eso hay que tenerlo en cuenta de cara a cuando lo contratas el seguro. Y tener en cuenta que los contenidos pueden ser, mucha gente solo piensa en las joyas y estas cosas, pero si se te quema la casa, lo que necesitas es una cocina nueva. Y además las joyas camas. Irían aparte, ¿no? Claro, es un capítulo aparte. Eso es capítulo aparte. Pero aquí tenemos que hablar de pues muebles, electrodomésticos, ropa, todo lo que podrías llevarte si te mudas. Luego, dinero en efectivo hasta ciertos límites si lo tienes declarado. Las joyas si la tienes declaradas, pero efectivamente esto es aparte porque no todos los seguros, solo las primas que la gente se preocupa y lo incluye y lo declara además, joyas por valor de tanto, estaría incluido. Hemos hablado de ese seguro del hogar vinculado a la hipoteca que tenemos la mayoría de nosotros. ¿Qué pasa si tengo el seguro vinculado a mi hipoteca en estos casos? Pues mira, esta es una muy buena pregunta porque además es un tema que a mí me cabrea mucho, que en algunas ocasiones ya se ha dejado de hacer precisamente porque ha habido muchas protestas por parte de los consumidores, pero muchas veces se sigue haciendo, a saber. Y ahora veo a todos los oyentes yendo a revisar su prima que tienen de seguro vinculada a la hipoteca. Y sí, hacedlo y si lo tenéis, como os digo, lo tenéis que cambiar. La mayoría de las veces, cuando tú tienes una hipoteca, el beneficiario de tu seguro, tanto de vida como del hogar, es el banco. No eres tú, no es tu pareja, no sois los dueños del inmueble, es el banco. Y esto no debería ser así y tú te puedes negar. ¿Por qué hace el banco esto? Porque el banco piensa que si tú falleces o si tu casa se te incendia, pues con ese dinero cancelamos la deuda de la hipoteca. Pero en realidad ese dinero no está para cancelar la deuda de la hipoteca. En el caso del seguro del hogar, concretamente, ese dinero está para reconstruir la casa. Porque si tú cancelas la hipoteca, vale, te quedas sin deuda, pero tampoco tienes casa. Lo suyo es que tú utilices ese dinero para reconstruir la casa y tú sigas pagando la hipoteca, pero reconstruyas la casa. ¿Esto por qué lo cuento? Bueno, pues porque ha habido gente que ha tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que el seguro le dé el dinero a él o a ella, al propietario de la casa y no al banco. Hemos tenido casos incluso de seguros de vida en los que, imagínate, que la hipoteca que quedaban eran 100.000 euros y el seguro eran 200.000. Bueno, pues el banco se quedaba con los 200.000 porque decía que era el beneficiario. Decía, oiga, pues cancelé los 100.000 de la hipoteca, pero los 100.000 restantes me los da. Pues no, el Tribunal Supremo le ha tenido que decir, oiga, no le tiene que dar solamente los 100.000, le tiene que dar los 200.000. Porque el heredero que decida si quiere seguir pagando o no la hipoteca o qué quiere hacer, el heredero, cuando tú heredas los bienes y las deudas. Claro. Entonces eres tú el que decides, no el banco por ti. Bueno, como esto está sucediendo, amigos oyentes, siento daros esta noticia. Os veo a todos yendo a la página web a ver vuestra prima y muchos os encontraréis con esta sorpresa que el beneficiario es el banco y no vosotros.
Y eso se puede cambiar y se debe cambiar. ¿Y es fácil de cambiar? Bueno, eso es pedírselo al banco, decirle que esto no es legal y que tú quieres ser el beneficiario. Pero lo puedes cambiar una vez que ya has firmado esa hipoteca y va asociado claro, al seguro. Porque tú lo que tienes, claro, porque tú con quien hablas es con el seguro y el seguro no se puede negar. Y si se niega, por Dios, que nos llame, que nos escriba, que... Iba a decir que montamos un pollo. Pues eso, pues lo montamos. Pues vienes con energía, ¿no? Sí. Relajada, pero con energía. Sí, vengo con buen color. Dilo, díselo a los oyentes vienes que no me están viendo. Color. Que de eso se siente muy orgullosa. Te lo he dicho, muy bien. Te lo he dicho. Es que no, creo que desde niña no volví a coger este color. Has recuperado melanina. Significa que he estado tan a gusto, tan desconectada. Qué maravilla. Pero bueno, aquí también se está muy feliz. Pues qué maravilla volverte a encontrar en la antena de Por Fin, en la antena de Onda Cero. La próxima semana mucho más. Un día le dedicamos su tiempo a esto de la inteligencia artificial. Sí, me encantaría, a la hora claro de comprar, que sí. Sobre todo a la hora de comprar, no solamente billetes de avión, billetes de tren. Y casas. ¿Cómo que casas? Sí, la inteligencia artificial ya está impactando en el precio de las casas. Esto deberíamos hablar también de ello. No, pero no me lances el... Y de alquiler y de todo. El anzuelo, dame un titular. ¿De qué manera? Bueno, pues porque está recogiendo los datos de las plataformas de venta y de alquiler. Que conocemos. Que todos conocemos. Que hemos trabajado todos estos años. Todos entramos a preguntar, ¿cuánto cuesta alquilar aquí? ¿Cuánto en mi cuesta zona, ¿cuánto ha subido el precio del metro cuadrado en mi zona? Imagínate que tú quieres poner en alquiler tu casa. Sí. Y te metes a una de estas inteligencias artificiales con las que la gente habla y dices, ¿cuánto mi piso es así, así, así y en esta zona? ¿En cuánto lo puedo vender o en cuánto lo puedo alquilar? Y entonces te va a sacar un precio que no es de tasación, porque las tasaciones no están en Internet, que no es de registro, que es donde se registran realmente las compras-ventas, sino lo que se registra, lo que tiene la inteligencia artificial es el precio de las plataformas. Precio inflado, entonces. Y tú sabes que cuando tú compras una casa, tú sabes cuál es la regla, ¿no? Que todos compramos baratos y todos vendemos caro. Somos tan presumidos los españoles. Pues esto, la inteligencia artificial no lo discrimina y nos da esos precios de presumidos que somos. Bueno, pues un día, ¿te parece que, sí, hablemos de esto? ello? Que me parece yo creo que es muy interesante, le va a gustar a nuestros oyentes. Bienvenida de nuevo, Patricia. Bien hallada, muchísimas gracias.